Es un gusto verlos. Regresamos una vez más a la asignatura de lenguaje. El tema de este día es relativo a la poesía latinoamericana. La poesía latinoamericana, si usted se recuerda un poquito, llega tarde a América. Acuérdese que nosotros recibimos la llegada de los españoles. Entonces, la poesía ya existía en Europa, que la poesía vino desde Grecia, básicamente. Viene a América con la llegada de los españoles, aunque existen registros que los prehispánicos, los mayas, los aztecas, que usted recuerda de la clase de sociales, ya tenían escritura, ya tenían libros, ya tenían literatura prehispánica, ya tenían literatura antes de la llegada de los españoles. Pero usted conoce un poquito de historia también, los españoles como que fueron eliminando esos textos y empezaron a darnos su poesía dentro de nuestra cultura. Entonces se fue quedando un poquito fuera la literatura latinoamericana como tal. La poesía latinoamericana, irónicamente, si bien es heredada de los europeos, pero le dio su propio estilo, le dio su propio retoque. Se empezó a separar, no del todo, pero sí de la europea. ¿Por qué vino estos pequeños cambios? Por el hecho de que vivíamos contextos sociales totalmente distintos. La poesía adopta su propia identidad, empieza a desligarse no del todo de la europea. Los americanos teníamos nuestros propios problemas económicos, sociales, ambientales. Bueno, teníamos nuestra propia situación y le dimos el estilo y enfoque que nosotros queríamos, y le dimos o seguimos la influencia del vanguardismo. Dentro de las corrientes del vanguardismo estaba el cubismo, el expresionismo y el surrealismo. Uno de los máximos atractivos de esta corriente fue la diversidad del lenguaje. El poeta europeo, sobre todo el inglés y el español, el poeta europeo tenía un lenguaje tan culto, un lenguaje inclusive tan refinado, que llegaba a un punto que era muy difícil de interpretar. Pero el poeta latinoamericano, al contrario, empezó a combinar lenguajes cultos con lenguaje cotidiano. Podemos recordar un poquito por ahí un par de autores como los cuentos de Salarrué, que él combina un coloquismo salvadoreño muy tradicionalista. Entonces, la poesía fue igual. Otra de las características de la poesía, como les digo, en un momento donde los países se estaban independizando, en un momento donde la democracia estaba surgiendo, problemas políticos de por medio, la poesía latinoamericana adopta un compromiso social, es decir, hacer críticas sociales, hacer movimientos sociales mediante la poesía. Por eso le decía, Roque Dalton, es importante que lo lea, porque Roque Dalton ocupaba el arte de la poesía, pero con un trasfondo por ahí de expresión social. Les recomiendo leer un poco de Roque Dalton. La poesía latinoamericana es un tema que no se puede ver bajo una sola perspectiva, se debe de ver como un ente global, donde cada uno de los poetas latinoamericanos le dio un toque distinto, levemente distinto. La tendencia vanguardista se mantuvo, pero cada poeta ocupó la poesía para satisfacer las necesidades sociales o culturales o económicas de su región. La poesía como tal, no solamente es escribir de mí para ti. Es cierto que hay un emisor, un receptor, alguien que se inspiró para poder escribir, pero no solamente es escribir de mí para ti. Tiene una función poética en la cual se destaca el contenido, en el cual se destaca lo que quiero dar a entender. Recuérdese que una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que yo digo. Y todavía una tercera cosa es lo que la persona piensa que yo quiero decir. Es muy complicado el arte de la poesía. Pero los poemas, como lo dice por acá nuestra información, los poemas toman recursos estilísticos. Cuando digo estilístico me refiero a figuras literarias, símbolos,
elementos que nos van a facilitar la interpretación. Estos recursos van a hacer que el poema sea más fácil de poderse comprender. El poeta se apuesta mucho a la personificación de las situaciones cotidianas, es decir, una flor deja de ser una flor, se convierte en toda una emoción. Un abrazo es más que un abrazo, es libertad del alma. Y comienza a tomar elementos y a darles un enfoque mucho más amplio. Cuando un poeta escribe, hay dos situaciones. ¿Quién dice el poema? Y cuando digo quién dice, no me refiero a quién está leyendo, sino que quién dice el poema. En realidad, el autor expresó lo que siente o simplemente él se inspiró en la emoción que vio en otra persona y lo que estamos leyendo es lo que otra persona siente. Entonces, el emisor juega un gran papel. Se juega con la ficción, es decir, que tanto lo que el autor expresa es lo que en realidad ocurrió. Pero también se reconoce aquel balance entre realidad y ficción, porque no todo es elemento ficticio, también existe un alto grado de realidad. Finalmente, la pregunta es, ¿el autor escribió un poema para quién? ¿Para quién lo escribió? El autor puede utilizar dos formas para hacer llegar su poesía: a un receptor interno o a un receptor externo. Uno de ellos se refiere a que el poema, y el autor escribió su poema para una persona en específica, llámese un hombre, llámese una mujer, llámese esposo, llámese novio, llámese pretendiente. Pero también hay poemas que no tienen un receptor claro, solo dice quiero que me esperes, pero ¿a quién? ¿A quién se lo está diciendo? Así como Pablo Neruda, cuando lo estemos leyendo, los 20 poemas de amor, le dice al océano que lo libere, pero le da una personificación al océano como si fuese una persona. Entonces, la metáfora juega un papel importante. Pero también el autor puede inclusive hablar en primera persona y literalmente darnos a entender que el poema fue escrito de él para él mismo. ¿Dudas, jóvenes? ¿Consultas, jóvenes?